¿Alguna vez has sentido que haces todo bien, pero todo, absolutamente todo, te sale mal? ¿Te has preguntado por qué el sufrimiento parece golpear con más fuerza a las personas buenas, a quienes menos lo merecen? Si es así, no estás solo. Es una de las preguntas más antiguas y dolorosas de la humanidad. De hecho, una encuesta reciente reveló algo impactante. El 78% de las personas creyentes han cuestionado a Dios o sus creencias en medio de un momento de profundo sufrimiento. Es una sensación de injusticia que nos carcome por dentro. Sentimos que hay un desequilibrio cósmico, que las reglas del juego no se están aplicando correctamente. Yo soy bueno, yo sigo las normas, yo ayudo a los demás. ¿Por qué a mí? Es el grito silencioso de muchos corazones. Y cuando buscamos respuestas, la Biblia nos presenta uno de los casos más extremos y desconcertantes de sufrimiento inmerecido: la historia de Job. Imagínate esto. Job era un hombre descrito como íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una familia hermosa, una riqueza inmensa y una reputación intachable. Lo tenía todo, y de un día para otro lo perdió todo. Perdió su ganado, sus sirvientes, sus 10 hijos y finalmente su propia salud, quedando cubierto de llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Su vida se convirtió en un infierno en la tierra. Sus amigos, en lugar de consolarlo, llegaron a acusarlo, insistiendo en que debía haber cometido algún pecado oculto para merecer tal castigo. La historia de Job es el epítome de la pregunta: ¿por qué sufren los justos? Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. La historia de Job no es solo un relato de dolor y pérdida. Su historia esconde respuestas que desafían todo lo que creíamos saber sobre el sufrimiento, la justicia y la naturaleza misma de Dios. No se trata de encontrar una fórmula simple de si haces A, recibirás B. Es algo mucho más profundo, más complejo y al final más esperanzador. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de este libro antiguo para desenterrar una perspectiva que podría cambiar para siempre la forma en que ves tu propio dolor. Lo primero que el libro de Job nos enseña es a validar nuestro propio dolor. Job no se quedó callado, gritó, lloró, rasgó sus vestiduras, se sentó en cenizas, maldijo el día en que nació. Él expresó su angustia con una honestidad brutal. Esto es crucial. Muchas veces, en medio del sufrimiento, la cultura o incluso la religión nos dicen: sé fuerte, no te quejes, ten fe. Pero Job nos muestra que es válido y humano lamentarse. Es parte del proceso. Dios no le recrimina a Job por sus lamentos, por sus preguntas airadas. Dios le permite desahogarse, le da el espacio para procesar su inmenso dolor. Así que, si estás sufriendo, el primer paso que nos enseña Job es: no reprimas tu dolor, exprésalo, háblalo, grítalo si es necesario. Tu dolor es real y merece ser escuchado, primero por ti mismo y después por Dios. El segundo punto clave que encontramos es el fracaso de las respuestas simplistas. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, representan una teología muy común, incluso hoy en día: la teología de la retribución. Ellos estaban convencidos de que el universo funciona como una máquina expendedora cósmica. Si eres bueno, Dios te premia. Si eres malo, Dios te castiga. Por lo tanto, si Job estaba sufriendo de esa manera tan terrible, su conclusión lógica era que Job debía ser un pecador en secreto. Sus discursos, aunque poéticos y llenos de sabiduría convencional, estaban fundamentalmente equivocados. Le ofrecieron a Job explicaciones fáciles para un sufrimiento incomprensible. Le dijeron: confiesa tu pecado y todo se arreglará. Pero Job sabía en su corazón que él era inocente de lo que le acusaban.
El libro de Job nos advierte contra estas fórmulas baratas. La vida es mucho más compleja. El sufrimiento no siempre es un castigo directo por un pecado específico. A veces, simplemente, no hay una razón clara y directa que podamos entender desde nuestra perspectiva limitada. Y tratar de dar respuestas fáciles a un dolor profundo no solo es inútil, sino que puede ser increíblemente dañino para la persona que sufre. Y esto nos lleva al clímax del libro. Después de 37 capítulos de debates entre Job y sus amigos, Dios finalmente aparece. Pero lo que Dios dice es lo más sorprendente de todo. Esperaríamos que Dios le diera a Job la respuesta, que le explicara: mira, Job, todo esto pasó por esta razón cósmica, fue una prueba, fue por esto y aquello. Pero Dios no hace nada de eso. En lugar de darle una explicación, Dios le da una revelación. Le hace a Job una serie de preguntas retóricas sobre la inmensidad y la complejidad de la creación. Le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Dios no le da a Job un por qué, le muestra un quién. Le muestra su propia grandeza, su soberanía, su sabiduría incomprensible que está detrás del funcionamiento de todo el universo, desde la formación de las nubes hasta el comportamiento de los animales salvajes. El mensaje no es «sufres por esto», sino «yo soy Dios y estoy en control», aunque tú no puedas entenderlo. La respuesta al sufrimiento de Job no fue una explicación, fue una presencia. Fue el encuentro con el Dios soberano y personal. Al ver la magnificencia de Dios, Job cambia su perspectiva. Ya no necesita una respuesta. Le basta con saber quién está al mando. Sus últimas palabras son de humildad y adoración. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no se arrepiente de un pecado que causó su sufrimiento, sino de su propia arrogancia al creer que podía entender los caminos de Dios y juzgarlos desde su limitado conocimiento. Se rinde ante una sabiduría infinitamente superior a la suya. Aquí está la respuesta inesperada del libro de Job a la pregunta: ¿por qué sufro si soy bueno? La respuesta no es una fórmula, no es un mapa de causa y efecto. La respuesta es una persona, Dios mismo. El libro nos invita a cambiar nuestra pregunta. En lugar de preguntar ¿por qué, Dios?, nos anima a preguntar ¿dónde estás, Dios? Y la promesa es que, en medio del sufrimiento, podemos encontrarlo de una manera más profunda e íntima que nunca. El sufrimiento tiene una capacidad terrible para destruir, pero también una capacidad misteriosa para despojarnos de todo lo superficial y llevarnos a lo único que realmente importa, nuestra relación con nuestro Creador. Es en el valle de sombra de muerte donde la presencia del pastor se vuelve más real y necesaria que nunca. Al final de la historia, Dios restaura a Job. Le da el doble de lo que tenía antes, más ovejas, más camellos, más bueyes, y le da 7 hijos y 3 hijas más, descritas como las mujeres más hermosas de toda la tierra. Pero no nos equivoquemos, esta restauración no es el premio por haber aguantado. No es una confirmación de la teología de la retribución que el libro había desmantelado. La restauración es una muestra de la gracia y la soberanía de Dios. El verdadero tesoro que Job ganó no fue la nueva riqueza, sino la nueva visión de Dios que obtuvo a través del fuego de la prueba. Su relación con Dios pasó de ser algo teórico, de oídas, a ser algo real, personal y experimentado. Ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto para nuestra propia vida? Primero, que tu dolor es válido. No dejes que nadie lo minimice con respuestas fáciles. Segundo,
que el sufrimiento no siempre es un castigo. El universo es más complejo y misterioso de lo que pensamos. Y tercero, y lo más importante, que la respuesta última a nuestro sufrimiento no es una explicación, sino una presencia. Es en la búsqueda de Dios, en medio del dolor, donde encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. El libro de Job no elimina el misterio del sufrimiento, pero nos da un ancla en medio de la tormenta. Nos asegura que, aunque no entendamos el por qué, podemos confiar en el quién, y ese quién es un Dios lo suficientemente grande como para gobernar el cosmos, y lo suficientemente personal como para preocuparse por el llanto de un solo corazón. Gracias por acompañarme en este viaje profundo a través del libro de Job. Espero que estas reflexiones te hayan dado una nueva perspectiva y un poco de esperanza si estás atravesando un momento difícil. Si este contenido te ha sido de ayuda, te invito a que le des un me gusta a este video y te suscribas al canal para no perderte más análisis como este. Y me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué es lo que más te ha impactado de la historia de Job? Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y que tengas paz.